Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Amigos, qué gusto saludarles. Soy el pastor Eberto García y les doy una cordial bienvenida. Buenos días, Señor Jesús. Inclinemos el rostro para juntos pedir la bendición de nuestro Padre. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este nuevo día. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu paciencia, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Rogamos que al abrir tu palabra, esta ocasión, podamos encontrar un mensaje de esperanza y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el texto para hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. En el mundo cristiano, hoy se considera como el día de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia guarda silencio acerca de la fecha del nacimiento. Dios no consideró que fuera importante. De hecho, no solo la Biblia guarda silencio acerca de la fecha, sino incluso guarda silencio sobre un periodo largo de la infancia del Señor Jesucristo. No sabemos mucho, solamente sabemos que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, cuando vemos este silencio, la mejor actitud que podemos tomar es una actitud de reverencia, porque hay cosas que no necesitamos para nuestra salvación. Al llegar a esta época conocida en el mundo cristiano como época de Navidad, lo más importante es recordar que el verdadero significado de Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el texto que hoy hemos leído, encontramos una declaración que es asombrosa. Y la declaración es que cuando el ángel aparece, y aparece con un resplandor, es algo majestuoso, es algo maravilloso. Sin embargo, estas personas que fueron rodeadas por el resplandor del ángel, dice el texto que tuvieron gran temor. Un gran temor. Quiere decir que lo que era bendición para ellos, lo que era glorioso para ellos, les ocasionó un efecto contrario. Tuvieron gran temor. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos encontrar que Dios, cada vez que se acercaba a las personas, le gustaba convencerlas de su amor, de su poder, porque ellos tenían miedo. Por ejemplo, en Génesis, cuando se acerca a Adán, después de que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ustedes recordarán que Adán se escondió. En cuanto escuchó la voz de Dios, buscó la espesura del bosque para esconderse de Dios. En Génesis 3:10, Adán le dice la razón por la que se escondió. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios no venía en un plan de verdugo, no venía como un enemigo. Era un padre amante que venía para restaurar a su hijo, pero había algo extraño ahora en la vida de Adán. Adán no conocía la misericordia, porque hasta ese momento no había sido necesario conocer la misericordia. no conocía el perdón, porque hasta ese momento él no había tenido problema con el pecado. Era algo extraño en el nuevo terreno en el que Adán había entrado. Había entrado en el mundo del pecado donde era necesaria la gracia.
Había entrado en el terreno del pecado donde era necesario el perdón. Él no conocía ese aspecto del carácter de Dios. Por eso su primera reacción fue esconderse, porque tuvo miedo. No entendía, en ese nuevo terreno en que se encontraba, no entendía por qué Dios se acercaba. Y así, a lo largo de la historia narrada por la Biblia, encontramos que en muchas ocasiones el Señor Jesús vio necesario decirle a las personas: no temáis, no tengan miedo. Vengo en un plan diferente al que ustedes se están imaginando. Ustedes recordarán que los teólogos hablan de un silencio de 400 años en donde no hubo profeta, desde Malaquías, que escribió alrededor del año 400 a.C., hasta Juan el Bautista, que aparece anunciando la venida del Mesías. Un periodo de 4 siglos, 400 años. Se conoce como el silencio de Dios. Sin embargo, no creo que sea realmente correcto decir un silencio de Dios, porque aunque no había profeta, sin embargo, teníamos lo que ya los profetas habían revelado. Había un mensaje. Dios seguía hablando a través de su palabra. Pues bien, eso que se considera como un silencio, algunos teólogos sugieren que como no había habido ninguna revelación directa de parte de algún profeta que traía un mensaje de parte de Dios para el pueblo, entonces el pueblo como que perdió esa costumbre, de tal manera cuando el ángel aparece, ellos no interpretan que sea un mensaje de Dios. No sé qué se habrán imaginado, pero muchas veces a nosotros hoy día nos pasa lo mismo. Cuando alguien quiere hablarnos del verdadero significado de la Navidad, nos sentimos amenazados. Cuando alguien se acerca para invitarnos a entregar nuestra vida a Dios, para comenzar una vida en Cristo Jesús, nos sentimos amenazados, sentimos miedo. Pero hay una razón: es porque no lo conocemos. Hoy, cuando en el mundo cristiano se celebra la Navidad, amigos, yo te invito para que en verdad tengas una experiencia, un encuentro con el Señor Jesucristo. No tengas miedo de abrir la Biblia y tener un encuentro con Él directo al estudiar su palabra, donde ha revelado sus planes, donde ha revelado que su primera venida es garantía de que vendrá la segunda vez. Incluso, amigos, en el Evangelio de Mateo nos encontramos en distintas ocasiones cómo las personas habían escuchado que Jesús o que el nuevo rey había nacido, y en esta ocasión, amigos, nos damos cuenta que no solo Herodes tuvo gran temor al turbarse con la noticia. Estoy en Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, es la noticia que los visitantes de Oriente trajeron al preguntar dónde había nacido el rey de los judíos. Cuando ellos preguntan, Herodes siente amenazada su posición, siente amenazado su trono, su corona, porque si ha nacido un rey de los judíos, él no es judío. Si ha nacido el verdadero rey de los judíos, él se sintió desplazado, se sintió amenazado. Y miren cuál fue la reacción o la respuesta. En Mateo 2:3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Si tan solo, hoy podemos decir, si tan solo lo hubiesen conocido, su vida hubiese sido diferente. Si tan solo Herodes, si tan solo los habitantes en Jerusalén se hubiesen dado la oportunidad, haciendo a un lado el prejuicio y preguntarse, bueno, ¿qué trae este Jesús a quien se le llama el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido? ¿Qué trae para nosotros? Saben, amigos, millones de personas hoy día viven sin esperanza, viven luchando solos, porque no hacen a un lado su prejuicio, no abren su corazón para darse la oportunidad de conocer realmente a Jesús. Es asombroso cómo todo Jerusalén se turbó al saber que Jesús había nacido. Cuando regresamos al Evangelio de Lucas, inmediatamente cuando el ángel se da cuenta que ellos están llenos de temor, inmediatamente se los dice. Versículo 10, estamos en Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las noticias que traían eran buenas noticias. Un Salvador, dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Una noticia extraordinaria, amigos, hoy día.
esa noticia del Evangelio, esa noticia del perdón, del amor de Dios, no ha podido llegar a millones de corazones, porque se espantan cuando alguien se acerca para dar esa noticia, cierran su corazón, se llenan de temor, se sienten amenazados. Amigos, Jesús no ha venido como un verdugo a tu vida. Jesús, como San Juan 10, el versículo 10 dice, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy, cuando en el mundo cristiano se celebra el día de la Navidad, yo te invito a que abras tu corazón. Deja de vivir solo, deja de pelear solo, deja de luchar solo. Dale una oportunidad a Jesús, abre tu corazón y recibe la buena noticia. Hoy puedes comenzar. Cierra tus ojos junto conmigo. Querido Padre, queremos agradecer porque tenemos en nuestra mano tu palabra y en privado podemos abrirla y tener un encuentro con tu Hijo. Hoy nos proponemos abrirle el corazón, hacer a un lado nuestros prejuicios y escuchar qué es lo que tiene para nosotros. Tócanos con el poder de tu Santo Espíritu para poder encontrar esa respuesta, ese camino que tiene el Señor para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos Días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él
e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía: esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa, y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos, y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije: vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije: hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo: gracias, amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo: la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles.
Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kylie en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, tú sabes por qué. Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.